Pocos elementos han causado tanto miedo y fascinación como el arsénico. Un veneno tan perfecto que engañó a reyes, médicos y asesinos por igual. Durante siglos, el arsénico fue el favorito de nobles intrigantes y cónyuges desesperados, ganándose títulos tan sombríos como el veneno de los reyes y el rey de los venenos. Sus síntomas imitaban enfermedades comunes con tanta perfección que resultaba casi imposible detectarlo. Era, literalmente, el crimen perfecto. Hasta que la química le quitó la corona. Hoy exploraremos cómo este asesino silencioso terminó transformándose en un medicamento capaz de salvar vidas. Durante siglos, el arsénico reinó como el soberano absoluto de los venenos. En una era anterior a la medicina forense moderna, bastaba con espolvorear una pizca de trióxido de arsénico, ese fino polvo blanco tan inocente a la vista, en la comida de un enemigo para asegurar un desenlace trágico y, por supuesto, natural. La víctima sufría dolores estomacales, vómitos y debilidad durante días o semanas, síntomas idénticos a los del cólera o una intoxicación alimentaria. Nadie sospechaba nada. Por eso, los cronistas lo llamaban el veneno de los reyes y el rey de los venenos. Su sigilo lo convirtió en el arma predilecta de intrigas palaciegas desde la antigua Roma hasta el Renacimiento. Su historial es tan largo como macabro. Herederos incómodos, cónyuges molestos y rivales políticos desaparecieron silenciosamente gracias a su toque mortal. En el siglo XVIII incluso ganó un apodo perversamente práctico: el polvo de la herencia. ¿Para qué esperar años por una fortuna cuando un pellizco podía acelerar el trámite? Ya en el siglo XIX, el arsénico se vendía libremente en papel matamoscas y venenos para ratas. Estaba en casi todos los hogares. Cualquiera podía conseguirlo sin levantar sospechas. No es exagerado decir que el arsénico era, literalmente, el mejor amigo de todo aspirante a asesino. Pero todo reinado llega a su fin. ¿Cómo perdió este rey de los venenos su trono? El punto de quiebre llegó en 1836, cuando la química forense dio su primer gran golpe. El científico inglés James Marsh desarrolló la famosa prueba de Marsh, el primer método realmente confiable para detectar arsénico en los tejidos de una víctima. Por primera vez, la ciencia podía señalar con el dedo al asesino. El velo de misterio que cubría los envenenamientos comenzó a desvanecerse, y con él, el aura de impunidad. Envenenar a alguien con arsénico ya no era un crimen perfecto, sino una apuesta peligrosa. Mientras la noticia de la prueba se esparcía, los asesinos empezaron a tener un problema químico serio: el laboratorio. La era dorada del arsénico como arma invisible estaba llegando a su fin. La palabra arsénico tiene una historia tan enredada como fascinante, un auténtico viaje lingüístico a través de milenios. Su origen probable está en el término persa danik, que significaba amarillo oropimente, en referencia a un mineral dorado de sulfuro de arsénico conocido desde la antigüedad. Con el tiempo, ese nombre viajó hasta Grecia y se transformó en arsenikón. Allí ocurrió un curioso juego de palabras. Los griegos lo asociaron con arsenos, que significa masculino o potente, tal vez por la fuerza devastadora de la sustancia. No era un guiño machista, simplemente una coincidencia, aunque una bastante apropiada. Los romanos más tarde adaptaron el término como arsenicum, y con el paso de los siglos, esa palabra viajó a las lenguas romances. En francés se convirtió en arsenic, y de allí pasó al español como arsénico, el nombre con el que hoy conocemos a este elemento. El arsénico acompaña a la humanidad desde tiempos remotos. Las civilizaciones antiguas lo encontraron en la naturaleza, oculto dentro de minerales brillantes como el oropimente, de un amarillo dorado intenso, y la rejalgar, de un rojo anaranjado hipnótico. Eran tan vistosos que se usaban como pigmentos y cosméticos, incluso sabiendo, o quizás ignorando, su toxicidad. Algunos historiadores creen que los compuestos de arsénico fueron de las primeras sustancias que los alquimistas aprendieron a aislar, mucho antes de comprender lo peligrosas que podían ser. De hecho, hacia el año 1250, el alquimista Alberto Magno describió una receta que consistía en calentar una mezcla de sulfuro de arsénico y jabón. Y voilà, obtenía arsénico metálico puro. La humanidad, una vez más, experimentaba con el poder de la química sin tener idea de las consecuencias. El arsénico ocupa el número 33 en la tabla periódica, justo en medio del temido pasillo venenoso, acompañado por viejos conocidos como el mercurio y el plomo. Se clasifica como metaloide,
una categoría híbrida que combina propiedades de metales y no metales. En su forma pura, el arsénico aparece como un sólido gris acero, frágil y con un brillo metálico apagado. Pero no te dejes engañar por su apariencia plateada. No es un metal verdadero. Si intentaras golpearlo con un martillo, no se deformaría. Se rompería en pedazos, como si fuera vidrio. Al hablar del arsénico, vale la pena detenerse en su lugar dentro de la tabla periódica. Se encuentra justo debajo del fósforo, su primo químico, con quien comparte muchas de sus peculiaridades. Como el fósforo, el arsénico puede adoptar distintas formas alotrópicas. En fase de vapor, sus átomos se agrupan en pequeñas moléculas de 4, y si esos vapores se enfrían, se transforman en una forma sólida y muy reactiva conocida como arsénico amarillo, casi un gemelo del fósforo blanco. También existe una versión más estable. El arsénico cristalino, donde los átomos se organizan de manera más equilibrada. Y aquí viene un detalle curioso. Cuando se calienta, el arsénico no se derrite, simplemente desaparece. Sube directamente de sólido a gas, un proceso llamado sublimación, como el hielo seco. ¿Y qué pasa con el vapor de arsénico? Curiosamente, cuando se oxida, desprende un olor parecido al ajo. Pero antes de que a alguien se le ocurra comprobarlo, mejor no. No es el tipo de experimento que deberías intentar en casa, ni en ningún laboratorio sin protección. Desde el punto de vista químico, el arsénico es un pariente cercano del fósforo. Eso significa que forma compuestos muy similares y reacciona con una amplia variedad de elementos. En la naturaleza rara vez aparece solo, prefiere mezclarse. Le gusta unirse al azufre, dando origen a los brillantes minerales oro-pimente y rejalgar, y también se asocia con metales como el cobre, el níquel y el hierro, formando minerales como la arsenopirita. En esas combinaciones, el arsénico queda atrapado bajo tierra, esperando a ser liberado por la minería o por procesos naturales de erosión. El problema es que, cuando eso ocurre, puede filtrarse al agua y al suelo, provocando graves episodios de contaminación. Uno de los casos más alarmantes se da en Bangladesh, donde millones de personas enfrentan una crisis sanitaria por el agua de pozo contaminada con arsénico. En resumen, el arsénico está más cerca de nosotros de lo que pensamos. Se encuentra en pequeñas cantidades en el aire, en el agua e incluso dentro de los seres vivos. Rastrearlo es casi inevitable. Diminutas trazas están presentes en alimentos como el marisco o el arroz, normalmente en formas orgánicas que nuestro cuerpo puede manejar sin problemas. Pero basta con aumentar ligeramente la dosis para cruzar la delgada línea que separa a un oligoelemento inofensivo de una toxina mortal. Como suele recordarse en química, no existen sustancias mortales, solo dosis mortales. Aunque el arsénico se ganó su fama por razones siniestras, también logró infiltrarse en la vida cotidiana de formas tan insospechadas como inquietantes. En plena era victoriana se convirtió en un ingrediente de moda, literalmente. Tomemos el mundo de la belleza, por ejemplo. En aquella época, una piel pálida era símbolo de riqueza y refinamiento, así que muchas mujeres, en busca de esa perfección etérea, llegaron a consumir pastillas de arsénico o soluciones diluidas del mismo. En dosis diminutas, el arsénico puede aclarar la piel y darle un tono lechoso, así que se mezclaba arsénico blanco, vinagre y tiza para lograr esa apariencia casi fantasmal. El lema, al parecer, era claro: belleza antes que salud. Incluso en Austria existían los llamados comedores de arsénico, campesinos que ingerían pequeñas cantidades con regularidad para mejorar su tez y aumentar su vitalidad. Algunos desarrollaban una sorprendente tolerancia, hasta que la dosis equivocada les recordaba lo delgada que es la línea entre un remedio y un veneno. El arsénico también dejó su huella en el arte y la decoración del siglo XIX. Los victorianos adoraban los colores intensos y brillantes para papeles tapiz, pinturas y tejidos. Pero había un pequeño detalle. Algunos de esos tonos deslumbrantes debían su belleza al veneno. Pigmentos tan populares como el verde esmeralda o el verde París obtenían su vibrante color gracias a compuestos de arsénico. El resultado era espectacular a la vista, pero mortal al respirar. En las casas decoradas con esos papeles tapiz, los ocupantes podían inhalar lentamente gases tóxicos, sobre todo en ambientes húmedos donde el moho metabolizaba el arsénico y liberaba vapores letales. De hecho, existe una cruel ironía histórica. Las habitaciones de Napoleón Bonaparte, en su exilio en Santa Elena, estaban cubiertas con papel tapiz verde con arsénico. Algunos creen que cada brisa del Atlántico llevaba consigo una dosis invisible de veneno.
Con el tiempo, cuando se comprendieron los riesgos, esos pigmentos fueron retirados del arte y la decoración, aunque no antes de haber enfermado, y quizás matado, a un número desconocido de personas. En la agricultura y el control de plagas, el arsénico se transformó en una solución universal. Se empleaba en cebos para eliminar ratas y en polvos para erradicar insectos de los cultivos. Su efectividad era innegable, pero también lo eran sus consecuencias. Tras cada cosecha exitosa quedaban rastros de un veneno persistente, invisible y peligroso. A finales del siglo XIX, los campos estaban llenos de insecticidas a base de arsénico con nombres casi poéticos: el púrpura de Londres, el verde París, y más tarde el arseniato de plomo y el arseniato de calcio. Funcionaban de maravilla contra las plagas, pero dejaban tras de sí un legado tóxico. Los trabajadores agrícolas que manipulaban los rociadores a menudo sufrían problemas neurológicos, lo que no sorprende demasiado si recordamos que, básicamente, estaban rociando árboles con veneno puro. Y las frutas y verduras tratadas podían conservar pequeñas dosis del tóxico que, poco a poco, llegaban al consumidor. El arsénico dominó los pesticidas hasta mediados del siglo XX, cuando el DDT y posteriormente los pesticidas orgánicos tomaron su lugar. Ya en la década de 1960, la creciente conciencia sobre sus efectos a largo plazo llevó a retirarlo de la mayoría de los productos. Sin embargo, algunos herbicidas arsenicales continuaron utilizándose durante un tiempo más, antes de ser reemplazados definitivamente por alternativas más seguras. Ni siquiera los animales se libraron de la fiebre del arsénico. En el siglo XIX era común administrar tónicos con pequeñas dosis de este elemento a caballos de carreras y ganado, como si fueran suplementos para mejorar el rendimiento. Una de las fórmulas más populares era la solución de Fowler, una mezcla que contenía arsenito de potasio y que, con el tiempo, se convirtió en un remedio habitual tanto para animales como para humanos. Los entrenadores afirmaban que el arsénico mejoraba el apetito, el brillo del pelaje y la resistencia de los caballos. En realidad, no estaban del todo equivocados. En dosis muy pequeñas, el arsénico puede estimular el metabolismo y aumentar temporalmente la vitalidad. Sin embargo, el margen entre un efecto beneficioso y una intoxicación resultaba extremadamente estrecho. En esa época, el uso de tónicos con arsénico representaba un riesgo considerable tanto para los animales como para las personas que los administraban. Con semejante reputación, cuesta imaginar al arsénico como un agente de curación. Pero lo cierto es que la humanidad lleva milenios usándolo con fines medicinales. En la medicina tradicional china, por ejemplo, se empleaban minerales de sulfuro de arsénico, como la rejalgar, en pequeñas dosis para tratar diversas dolencias. Las preparaciones se hacían con sumo cuidado, intentando reducir su toxicidad sin perder su efecto terapéutico. La medicina occidental también se dejó tentar por el veneno. En el siglo XVIII, el médico inglés Thomas Fowler creó la famosa solución de Fowler, un tónico al 1% de arsénico que se volvió sorprendentemente popular. Para el siglo siguiente se recetaba para casi todo: asma, artritis, eczema e incluso leucemia. Los pacientes tomaban unas gotas diluidas en vino o agua, y algunos aseguraban sentirse mejor, probablemente porque pequeñas dosis de arsénico pueden estimular la médula ósea y el sistema inmunitario. Con el tiempo, el uso prolongado de preparados con arsénico provocaba envenenamiento acumulativo, resultado de su lenta y continua concentración en el organismo. Aquello que en un principio se consideraba un remedio eficaz, terminaba recordando un principio fundamental de la medicina y la química. La dosis es la que determina si una sustancia cura o destruye. El gran salto médico del arsénico llegó en la lucha contra una de las plagas más temidas de la humanidad: la sífilis. A finales del siglo XIX, esta infección de transmisión sexual era tan común como devastadora, y prácticamente imposible de curar. Era un asesino silencioso que debilitaba lenta e inevitablemente a quien la padecía. Entonces apareció Paul Ehrlich, un médico y científico alemán con una idea revolucionaria. Soñaba con encontrar una bala mágica, un medicamento capaz de atacar a los microbios sin dañar al paciente. Después de cientos de ensayos, en 1909, su equipo dio con el compuesto número 606, la arsafenamina, más conocida como Salvarsan. El tratamiento resultó eficaz y se convirtió en el primer fármaco capaz de combatir la sífilis con éxito. Las clínicas comenzaron a administrarlo, salvando a miles de personas de las fases más graves y debilitantes de la enfermedad. Sin embargo, no se trataba de una cura perfecta.
Su preparación era compleja, las inyecciones resultaban dolorosas y al ser un compuesto derivado del arsénico presentaba una toxicidad considerable. Los pacientes experimentaban efectos secundarios y requerían múltiples dosis para lograr resultados sostenidos. Aún así, fue un hito histórico. Una versión mejorada, el Neosalvarsan, se mantuvo como tratamiento estándar hasta la llegada de la penicilina en la década de 1940, la verdadera bala mágica que cambió la medicina para siempre. El Salvarsan demostró que, cuando se aplica con inteligencia, incluso un veneno legendario puede convertirse en un salvavidas químico. Más allá de la sífilis, el arsénico continuó encontrando su lugar en la medicina. En el siglo XIX, los médicos preparaban pociones a base de este elemento para tratar casi cualquier cosa: asma, psoriasis, anemia e incluso cáncer. En aquella época, la línea entre la ciencia y la charlatanería era tan fina como un cabello. Algunos remedios eran poco más que veneno embotellado, pero otros tratamientos demostraron tener efectos reales. Uno de los más notables fue el uso del trióxido de arsénico, también conocido como arsénico blanco, administrado en dosis diminutas para combatir ciertos tipos de leucemia hacia finales del siglo XIX y comienzos del XX. Los resultados eran variables pero prometedores. Con el tiempo, este uso cayó en desuso a medida que surgieron terapias más seguras. Sin embargo, el arsénico nunca desapareció del todo del arsenal médico. Permaneció en los márgenes esperando una segunda oportunidad para redimirse. Los fármacos a base de arsénico también tuvieron un papel importante en la lucha contra ciertas enfermedades parasitarias. Uno de ellos fue el melarsoprol, un medicamento utilizado en África para tratar la temida enfermedad del sueño, una infección cerebral provocada por parásitos. En sus etapas avanzadas, la enfermedad era prácticamente fatal si no se trataba. El melarsoprol era eficaz, pero extremadamente tóxico. Los médicos le temían tanto como lo respetaban, al punto de apodarlo arsénico en anticongelante. Y aunque sus efectos secundarios podían ser severos, salvó incontables vidas en tiempos y lugares donde no existía ninguna otra opción. Afortunadamente, la ciencia siguió avanzando, y hoy existen tratamientos mucho menos peligrosos para esta enfermedad. Aún así, el arsénico dejó su marca en la historia médica. Fue el héroe improbable que se arriesgó cuando nadie más podía hacerlo. Cuando se trata de usar arsénico como fármaco, la dosis lo es todo. Es una cuerda floja química donde la diferencia entre curar y dañar se mide en miligramos. Las dosis utilizadas para combatir enfermedades como la leucemia o ciertas infecciones parasitarias se ajustan con extrema precisión, justo por debajo del umbral que podría causar un daño grave. Los pacientes tratados con trióxido de arsénico son vigilados muy de cerca. Los médicos monitorean su ritmo cardíaco, sus niveles de enzimas hepáticas y cualquier signo de toxicidad. Es un equilibrio delicado, una batalla médica librada con una de las armas más peligrosas de la naturaleza. Fuera del ámbito médico, el arsénico continúa teniendo aplicaciones valiosas, aunque en contextos muy distintos a los de su pasado oscuro. En la actualidad, la ciencia y la ingeniería han llevado este antiguo veneno hacia nuevas fronteras tecnológicas, transformándolo en un recurso útil para el desarrollo de materiales avanzados y dispositivos electrónicos. Uno de sus usos más importantes está en el campo de la electrónica. Cuando el arsénico se combina con galio, forma un material llamado arseniuro de galio, un semiconductor extraordinario. Este compuesto se utiliza para fabricar transistores ultrarrápidos y luces LED. El arseniuro de galio pertenece a la familia de los semiconductores 3,5. El galio proviene del grupo 3 de la tabla periódica y el arsénico del grupo 5. Cuando se mezclan en proporciones iguales, sus átomos se organizan en una red cristalina muy parecida a la del silicio o el germanio, aunque con una diferencia elegante. Los núcleos se alternan, uno con un protón de más y el siguiente con uno de menos. Lo que distingue al arseniuro de galio de otros semiconductores es la forma en que controla el movimiento de los electrones y de los huecos, esos diminutos espacios que representan la ausencia de un electrón. En este material, ambas partículas se desplazan con gran facilidad dentro de los niveles de energía más bajos, y lo hacen de manera coordinada, lo que optimiza significativamente el flujo de carga eléctrica. Eso significa que es muy fácil que un electrón encuentre un hueco y caiga en él, liberando la energía sobrante en forma de luz. Esa sencilla pero poderosa propiedad es lo que convierte al arseniuro de galio en un material perfecto para fabricar luces LED, dispositivos capaces de transformar electricidad en luz con una eficiencia asombrosa. El arsénico también juega un papel clave en el dopaje del silicio,
el proceso que convierte a este material común en el corazón de la electrónica moderna. El silicio puro es, por naturaleza, un mal conductor a temperatura ambiente. Apenas unos pocos electrones tienen la energía suficiente para moverse libremente. Pero si se dopa, es decir, se le añaden impurezas controladas, con arsénico la historia cambia. Cada átomo de arsénico aporta electrones extra, lo que mejora enormemente la capacidad del silicio para conducir electricidad. En cambio, si el dopante proviene del grupo 3, como el boro, ocurre lo contrario. Faltan electrones, se crean huecos, y son esos huecos los que ayudan a transportar la corriente. Gracias a esta dualidad, el silicio puede comportarse como conductor tipo N o tipo P, dependiendo del dopante. Otro campo donde el arsénico dejó su marca fue en la preservación de la madera. Durante décadas, gran parte de la madera usada en exteriores, desde terrazas y cercas hasta juegos infantiles, se trataba a presión con una mezcla que lo contenía. La fórmula más común, el arseniato de cobre cromatado o CCA, era una auténtica revolución. Protegía la madera de la putrefacción, los hongos y los insectos con una eficacia impresionante. El resultado fue un éxito rotundo en términos de durabilidad. Las estructuras podían resistir décadas sin deteriorarse. Pero con el tiempo surgió una preocupación comprensible. El arsénico podía filtrarse al suelo o permanecer en la superficie, entrando en contacto con las manos de los niños que jugaban sobre esa madera. A comienzos de los años 2000, tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea, se decidió eliminar gradualmente la madera tratada con arsénico de los usos residenciales. Hoy existen conservantes alternativos más seguros, aunque el CCA sigue empleándose en entornos industriales o en países con normativas distintas. Aún así, muchas viejas terrazas y parques infantiles hechos con madera tratada continúan liberando pequeñas dosis de arsénico al entorno. Una huella silenciosa, pero persistente, de cómo la química puede mejorar y al mismo tiempo desafiar nuestra convivencia con la naturaleza. El arsénico también tuvo su papel en la guerra, como si no hubiera causado ya suficiente sufrimiento por accidente. Durante la Primera Guerra Mundial, los químicos lo transformaron en gases tóxicos, como el difenilcloroarsine, conocido como gas Blue Cross, un agente vesicante basado en arsénico. Por fortuna, el conflicto terminó antes de que se usara de forma masiva, aunque grandes cantidades quedaron almacenadas durante años. Décadas más tarde, en la Guerra de Vietnam, el ejército de Estados Unidos volvió a recurrir a él en otra forma. El agente azul, un herbicida con compuestos de arsénico empleado para eliminar cultivos y vegetación. Su efecto fue devastador, tanto para el medio ambiente como para las personas expuestas. Así, el arsénico añadió un nuevo y sombrío capítulo a su historia. El de un elemento que, aun cuando no buscábamos usarlo como arma, terminó siéndolo una y otra vez. Hoy, ingenieros y científicos de todo el mundo trabajan para revertir el legado tóxico del arsénico. Se desarrollan sistemas de filtración capaces de eliminarlo del agua de pozos y técnicas de remediación de suelos para limpiar viejos sitios industriales contaminados. Pero la historia no se detiene ahí. La ciencia moderna también está encontrando nuevas formas de aprovechar el arsénico para el bien. Investigaciones recientes exploran nanopartículas que lo contienen y que pueden dirigirse con precisión a células cancerosas, destruyéndolas sin dañar al resto del organismo. Incluso se están probando isótopos de arsénico para su uso en imágenes médicas, ayudando a diagnosticar tumores con una exactitud cada vez mayor. Un elemento que alguna vez simbolizó el envenenamiento, hoy podría ayudar a salvar vidas. Así que, la próxima vez que escuches la palabra arsénico, no pienses en copas de vino envenenadas ni en villanos de novela. Piensa en los médicos y científicos que se atrevieron a mirar más allá del miedo, que vieron en ese veneno un potencial curativo y con precisión y coraje lograron convertirlo en una herramienta para salvar vidas. Porque la química, como la historia, está llena de redenciones inesperadas. ¿Quién sabe qué otros héroes ocultos podrían surgir de la lista de los elementos más temidos? El arsénico, el veneno más famoso del mundo, terminó demostrando que incluso los personajes más tóxicos pueden tener un lado redentor después de todo.